Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Hoy comenzaremos con la historia del famosísimo Peter Pan de J.M. Barrie. ¿Comenzamos? Todos los niños crecen, excepto uno. No tardan en saber que van a crecer, y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía 2 años de edad, estaba jugando en el jardín, arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: «Oh, ¿por qué no podrás quedarte así para siempre?». No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los 2 años. Los 2 años marcan el principio del fin. Como es natural, vivían en el 14, y hasta que llegó Wendy, su madre era la persona más importante. Era una mujer encantadora, de mentalidad romántica y dulce boca risueña. Su mentalidad romántica era como esas cajitas procedentes del misterioso Oriente, que van unas dentro de las otras, y que por muchas que uno descubra, siempre hay una más. Y su dulce boca risueña guardaba un beso que Wendy nunca pudo conseguir, aunque allí estaba, bien visible en la comisura derecha. Así es como la conquistó el señor Darling. Los numerosos caballeros que habían sido muchachos cuando ella era una jovencita descubrieron simultáneamente que estaban enamorados de ella, y todos corrieron a su casa para declararse, salvo el señor Darling, que tomó un coche y llegó el primero, y por eso la consiguió. Lo consiguió todo de ella, menos la cajita más recóndita y el beso. Nunca supo lo de la cajita, y con el tiempo renunció a intentar obtener el beso. Wendy pensaba que Napoleón podría haberlo conseguido, pero yo me lo imagino intentándolo y luego marchándose furioso, dando un portazo. El señor Darling se vanagloriaba ante Wendy de que la madre de ésta no solo lo quería, sino que lo respetaba. Era uno de esos hombres astutos que lo saben todo acerca de las acciones y las cotizaciones. Por supuesto, nadie entiende de eso realmente, pero él daba la impresión de que sí lo entendía y comentaba a menudo que las cotizaciones estaban en alza y las acciones en baja, con un aire que habría hecho que cualquier mujer lo respetara. La señora Darling se casó de blanco y al principio llevaba las cuentas de la casa perfectamente, casi con alegría, como si fuera un juego, y no se le escapaba ni una col de Bruselas. Pero poco a poco empezaron a desaparecer coliflores enteras y en su lugar aparecían dibujos de bebés sin cara. Los dibujaba cuando debería haber estado haciendo la suma total. Eran los presentimientos de la señora Darling. Wendy llegó la primera, luego John y por fin Michael. Durante un par de semanas tras la llegada de Wendy, estuvieron dudando si se la podrían quedar, pues era una boca más que alimentar. El señor Darling estaba orgullosísimo de ella, pero era muy digno y se sentó en el borde de la cama de la señora Darling, sujetándole la mano y calculando gastos, mientras ella lo miraba implorante. Ella quería correr el riesgo, pasara lo que pasara, pero él no hacía las cosas así. Él hacía las cosas con un lápiz y un papel, y si ella lo confundía haciéndole sugerencias, tenía que volver a empezar desde el principio. «No me interrumpas», le rogaba. «Aquí tengo una libra con 17 y 2,6 en la oficina. Puedo prescindir del café en la oficina. Pongamos 10 chelines, que hacen 2 libras, 9 peniques y 6 chelines. Con tus 18 y 3 hacen 3 libras, 9 chelines y 7 peniques. ¿Quién está moviéndose? 8, 9, 7, coma y me llevo 7. No hables, mi amor. ¿Y la libra que le prestaste a ese hombre que vino a la puerta? Calla, niña. Coma y me llevo. Niña, ya está mal. He dicho 9 libras, 9 chelines y 7 peniques. Sí, he dicho 9 libras, 9 chelines y 7 peniques. El problema es el siguiente. ¿Podemos intentarlo por un año con 9 libras, 9 chelines y 7 peniques?
Claro que podemos, George, exclamó ella, pero estaba predispuesta en favor de Wendy, y en realidad de los dos. Él era quien tenía un carácter más fuerte. Acuérdate de las paperas, le advirtió casi amenazadoramente y se puso a calcular otra vez. Paperas 1 libra, eso es lo que he puesto, pero seguro que serán más bien 30 chelines. No hables. Sarampión 1,15, rubiola media guinea. Eso hace 2 libras, 15 chelines y 6 peniques. No muevas el dedo. Tosferina, pongamos que 15 chelines. Y así fue pasando el tiempo, y cada vez daba un total distinto. Pero al final Wendy pudo quedarse, con las paperas reducidas a 12 chelines y 6 peniques, y los 2 tipos de sarampión considerados como uno solo. Con John se produjo la misma agitación, y Michael se libró aún más por los pelos, pero se quedaron con los dos y pronto se veía a los tres caminando en fila rumbo al jardín de infantes de la señora Fulson, acompañados de su niñera. A la señora Darling le encantaba tener todo como es debido, y el señor Darling estaba obsesionado por ser exactamente igual que sus vecinos, de forma que, como es lógico, tenía una niñera. Como eran pobres, debido a la cantidad de leche que bebían los niños, su niñera era una pulcra perra de Terranova, llamada Nana, que no había pertenecido a nadie en concreto hasta que los Darling la contrataron. Sin embargo, a Nana los niños siempre le habían parecido importantes, y los Darling la conocieron en los jardines de Kensington, donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre asomando el hocico al interior de los cochecitos de los bebés, y era muy odiada por las niñeras descuidadas, a las que seguía hasta sus casas y luego se quejaba de ellas ante sus señoras. Demostró ser una joya de niñera. Qué cuidadosa era a la hora del baño, lo mismo que en cualquier momento de la noche si uno de sus tutelados hacía el menor ruido. Por supuesto, su perrera estaba en el cuarto de los niños. Tenía una habilidad especial para saber cuándo no se debe ser indulgente con una tos y cuándo lo que hace falta es abrigar la garganta con una bufanda. Hasta el fin de sus días tuvo fe en remedios antiguos como el ruibarbo y soltaba gruñidos de desprecio ante toda esa charla tan de moda sobre los gérmenes y cosas así. Era una lección de decoro verla cuando escoltaba a los niños hasta la escuela, caminando con tranquilidad a su lado si se portaban bien y obligándolos a ponerse en fila otra vez si se dispersaban. En la época en que John comenzó a ir al colegio, jamás se olvidó de su jersey y normalmente llevaba un paraguas en la boca por si llovía. En la escuela de la señorita Fulson hay una habitación en el bajo donde esperan las niñeras. Ellas se sentaban en los bancos, mientras que Nana se echaba en el suelo, pero esa era la única diferencia. Ellas hacían como si no la vieran, pues pensaban que pertenecía a una clase social inferior a la suya, y ella despreciaba su charla superficial. Le molestaba que las amistades de la señora Darling visitaran el cuarto de los niños, pero si llegaban, primero le quitaba rápidamente a Michael el delantal y le ponía el de bordados azules, le arreglaba a Wendy la ropa y le alisaba el pelo a John. Ninguna guardería podría haber funcionado con mayor corrección, y el señor Darling lo sabía, pero a veces se preguntaba inquieto si los vecinos hacían comentarios. Tenía que tener en cuenta su posición social en la ciudad. Nana también le causaba otro tipo de preocupación. A veces tenía la sensación de que ella no lo admiraba. Sé que te admira enormemente, George, le aseguraba la señora Darling, y luego les hacía señas a los niños para que fueran especialmente cariñosos con su padre. Entonces se organizaban unos alegres bailes, en los que a veces se permitía que participara Lisa, la otra sirvienta. Parecía diminuta con su larga falda y la cofia de doncella, aunque cuando la contrataron había jurado que ya no volvería a cumplir los 10 años. Qué alegres eran aquellos juegos, y la más alegre de todos era la señora Darling, que saltaba con tanta animación que lo único que se veía de ella era el beso, y si en ese momento uno se hubiera lanzado sobre ella podría haberlo conseguido. Nunca hubo familia más sencilla y feliz hasta que llegó Peter Pan.
La señora Darling supo por primera vez de Peter cuando estaba ordenando la imaginación de sus hijos. Cada noche, toda buena madre tiene por costumbre, después de que sus niños se hayan dormido, rebuscar en la imaginación de éstos y ordenar las cosas para la mañana siguiente, volviendo a meter en sus lugares correspondientes las numerosas cosas que se han salido durante el día. Si pudierais quedaros despiertos, pero claro que no podéis, veríais cómo vuestra propia madre hace esto, y os resultaría muy interesante observarla. Es muy parecido a poner en orden unos cajones. Supongo que la veríais de rodillas, repasando divertida algunos de vuestros contenidos, preguntándose de dónde habíais sacado tal cosa, descubriendo cosas tiernas y no tan tiernas, acariciando esto con la mejilla como si fuera tan suave como un gatito, y apartando rápidamente esto otro de su vista. Cuando os despertáis por la mañana, las travesuras y los enojos con que os fuisteis a la cama han quedado recogidos y colocados en el fondo de vuestra mente, y encima, bien aireados, están extendidos vuestros pensamientos más lindos, preparados para que os los pongáis. No sé si habéis visto alguna vez un mapa de la mente de una persona. A veces los médicos trazan mapas de otras partes vuestras y vuestro propio mapa puede resultar interesantísimo. Pero a ver si alguna vez lo atrapáis trazando el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que no para de dar vueltas. Tiene líneas sin zigzag, como las oscilaciones de la temperatura en un gráfico cuando tenéis fiebre, y que probablemente son los caminos de la isla, pues el país de nunca jamás es siempre una isla. Más o menos, con asombrosas pinceladas de color aquí y allá, con arrecifes de coral y embarcaciones de aspecto veloz en alta mar, con salvajes y guaridas solitarias, y gnomos que en su mayoría son sastres, cavernas por las que corre un río, príncipes con 6 hermanos mayores, una choza que se descompone rápidamente y una señora muy bajita y anciana con la nariz ganchuda. Si eso fuera todo, sería un mapa sencillo, pero también está el primer día de escuela, la religión, los padres, el estanque redondo, la costura, asesinatos, ejecuciones, verbos que rigen de dativo, el día de la torta de chocolate, ponerse tirantes, sonrisas obligadas, dime la tabla del 9, 3 peniques por arrancarse un diente uno mismo, y muchas cosas más que son parte de la isla, o si no, constituyen otro mapa que se transparenta a través del primero, y todo ello es bastante confuso, sobre todo porque nada se está quieto. Como es lógico, los países del nunca jamás son muy distintos. El de John, por ejemplo, tenía una laguna con flamencos que volaban por encima y que John cazaba con una escopeta, mientras que Michael, que era muy pequeño, tenía un flamenco con lagunas que volaban por encima. John vivía en una barca encallada del revés en la arena, Michael en una tienda india, Wendy en una casa de hojas muy bien cocidas. John no tenía amigos, Michael tenía amigos por la noche, Wendy tenía un lobito abandonado por sus padres. Pero en general los países de nunca jamás tienen un parecido de familia, y si se colocaran inmóviles en fila uno tras otro, se podría decir que las narices son idénticas, etcétera, etcétera. A estas mágicas tierras arriban siempre los niños con sus barquitos cuando juegan. También nosotros hemos estado allí. Aún podemos oír el ruido del oleaje, aunque ya no desembarcaremos jamás. De todas las islas maravillosas, la de nunca jamás es la más acogedora y la más comprimida. No se trata de un lugar grande y desparramado, con incómodas distancias entre una aventura y la siguiente, sino que todo está agradablemente amontonado. Cuando se juega en ella durante el día con las sillas y el mantel, no da ningún miedo, pero en los 2 minutos antes de quedarse uno dormido, se hace casi realidad. Por eso los niños quieren dormir con las luces encendidas. A veces, en el transcurso de sus viajes por las mentes de los hijos, la señora Darling encontraba cosas que no conseguía entender, y de estas, la más desconcertante era la palabra Peter. No conocía a ningún Peter, y sin embargo, en las mentes de John y Michael aparecía aquí y allá,
mientras que la de Wendy empezaba a estar invadida por todas partes de él. El nombre destacaba en letras mayores que las de cualquier otra palabra, y mientras la señora Darling lo contemplaba, le daba la impresión de que tenía un aire curiosamente descarado. Sí, es bastante descarado, admitió Wendy a regañadientes. Su madre le había estado preguntando: ¿pero quién es, mi vida? Es Peter Pan, mamá, ¿no lo sabes? Al principio la señora Darling no lo sabía, pero después de hacer memoria y recordar su infancia, se acordó de un tal Peter Pan que se decía que vivía con las hadas. Se contaban historias extrañas sobre él, como que cuando los niños morían, él los acompañaba parte del camino para que no tuvieran miedo. En aquel entonces ella creía en él, pero ahora que era una mujer casada y llena de sentido común, dudaba seriamente que tal persona existiera. Además, le dijo a Wendy, ahora ya sería mayor. Oh, no, no ha crecido, le aseguró Wendy muy convencida. Es de mi tamaño. Quería decir que era de su tamaño tanto de cuerpo como de mente. No sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. La señora Darling pidió consejo al señor Darling, pero éste sonrió sin darle importancia. Fíjate en lo que te digo, dijo, es una tontería que Nana les ha metido en la cabeza. Es justo el tipo de cosa que se le ocurriría a un perro. Olvídate de ello y ya verás cómo se pasa. Pero no se pasaba, y no tardó el molesto niño en darle un buen susto a la señora Darling. Los niños corren las aventuras más raras sin inmutarse. Por ejemplo, puede que se acuerden de comentar, una semana después de que haya ocurrido la cosa, que cuando estuvieron en el bosque se encontraron con su difunto padre y jugaron con él. De esta forma tan despreocupada fue como una mañana Wendy reveló un hecho inquietante. Aparecieron unas cuantas hojas de árbol en el suelo del cuarto de los niños, hojas que ciertamente no habían estado allí cuando los niños se fueron a la cama, y la señora Darling se estaba preguntando de dónde habrían salido cuando Wendy dijo con una sonrisa indulgente: «Seguro que ha sido ese Peter otra vez». «¿Qué quieres decir, Wendy?» «Está muy mal que no barra», dijo Wendy suspirando. Era una niña muy ordenada. Explicó con mucha claridad que le parecía que a veces Peter se metía en el cuarto de los niños por la noche y se sentaba a los pies de su cama y tocaba la flauta para ella. Por desgracia, nunca se despertaba, así que no sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. «¿Pero qué tonterías dices, preciosa? Nadie puede entrar en la casa sin llamar». «Creo que entra por la ventana», dijo ella. «Pero mi amor, hay 3 pisos de altura». «¿No estaban las hojas al pie de la ventana, mamá?» Era cierto, las hojas habían aparecido muy cerca de la ventana. La señora Darling no sabía qué pensar, pues a Wendy todo aquello le parecía tan normal que no se podía desechar diciendo que lo había soñado. «Hija mía», exclamó la madre, «¿por qué no me has contado esto antes?» «Se me olvidó», dijo Wendy sin darle importancia. Tenía prisa por desayunar. Bueno, seguro que lo había soñado. Pero por otra parte, allí estaban las hojas. La señora Darling las examinó atentamente. Eran hojas secas, pero estaba segura de que no eran de ningún árbol propio de Inglaterra. Gateó por el suelo, escudriñándolo a la luz de una vela en busca de huellas de algún pie extraño. Metió el atizador por la chimenea y golpeó las paredes. Dejó caer una cinta métrica desde la ventana hasta el suelo, y era una caída en picado de 10 metros, sin ni siquiera un canalón al que agarrarse para trepar. Desde luego, Wendy lo había soñado sin lugar a dudas. Pero Wendy no lo había soñado. Según se demostró a la noche siguiente, la noche en que se puede decir que empezaron las extraordinarias aventuras de estos niños. La noche de la que hablamos, todos los niños se encontraban una vez más acostados. Dada la casualidad de que era la tarde libre de Nana, y la señora Darling los bañó y cantó para ellos hasta que uno por uno le fueron soltando la mano y se deslizaron en el país de los sueños. Tenían todos un aire tan seguro y apacible que se sonrió por sus temores y se sentó tranquilamente a coser junto al fuego.
Era una prenda para Michael, que en el día de su cumpleaños iba a empezar a usar camisas. Sin embargo, el fuego daba calor y el cuarto de los niños estaba apenas iluminado por 3 lamparitas de noche, y al poco rato la labor quedó en el regazo de la señora Darling. Luego ésta empezó a dar cabezadas con gran delicadeza. Estaba dormida. Miradlos a los 4, Wendy y Michael allí, John aquí y la señora Darling junto al fuego. Debería haber habido una 4ª lamparita. Mientras dormía, tuvo un sueño. Soñó que el país de nunca jamás estaba demasiado cerca y que un extraño chico había conseguido salir de él. No le daba miedo, pues tenía la impresión de haberlo visto ya en las caras de muchas mujeres que no tienen hijos. Quizá también se encuentre en las caras de algunas madres. Pero en su sueño había rasgado el velo que oscurece el país de nunca jamás y vio que Wendy, John y Michael atisbaban por el hueco. El sueño de por sí no habría tenido importancia alguna, pero mientras soñaba, la ventana del cuarto de los niños se abrió de golpe y un chico se posó en el suelo. Iba acompañado de una curiosa luz, no más grande que un puño, que revoloteaba por la habitación como un ser vivo, y creo que debió de ser esta luz lo que despertó a la señora Darling. Se sobresaltó soltando un grito y vio al chico y de alguna manera supo al instante que se trataba de Peter Pan. Si vosotros o Wendy o yo hubiéramos estado allí, nos habríamos dado cuenta de que se parecía mucho al beso de la señora Darling. Era un niño encantador, vestido con hojas secas y los jugos que segregaban los árboles, pero la cosa más deliciosa que tenía era que conservaba todos sus dientes de leche. Cuando se dio cuenta de que era una adulta, rechinó las pequeñas perlas mostrándolas. Y hasta aquí llega el capítulo número 1. La mamá, la señora Darling, se encontró con Peter Pan. Mañana veremos cómo continúa. No se lo pierdan. Suscríbanse para más historias. Dejen sus likes y comentarios, que siempre son bienvenidos. Hasta mañana.